¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, poderoso en maravilla? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, poderoso en maravilla? Hacedor de prodigios, temible en hazaña, tu brazo extendiste. Lo oirán los pueblos y temerán, tu nombre permanecerá. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, poderoso en maravilla? Condujiste este pueblo en tu misericordia y tú lo redimiste, y a tu santa presencia lo dirigiste. Por eso te alabarán y dirán: ¿quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, poderoso en maravilla? Hacedor de prodigios, temible en hazaña, tu brazo extendiste. Lo oirán los pueblos y temerán, tu nombre permanecerá. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, poderoso en maravilla? Hacedor de prodigios, temible en hazaña, tu brazo extendiste. Lo oirán los pueblos y temerán, tu nombre permanecerá. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, poderoso en maravilla? Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor.
Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Porque grande es Dios, digno de alabar, grande es Dios, digno de alabar. Por eso canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Porque grande es Dios, digno de alabar, grande es Dios, digno de alabar. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Canta a Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Alabar a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabar a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabar al Rey de los Reyes, alabar al Dios de los dioses, alabar al Dios de los cielos, alabar al Señor de los señores, porque para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Alabar a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabar a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabar al Rey de los Reyes, alabar al Dios de los dioses, alabar al Dios de los cielos, alabar al Señor de los señores, porque para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia, porque para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia, porque para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia.
alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos y me postraré hacia tu santo templo, Dios, y alabaré tu nombre por tus misericordias, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día en que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos y me postraré hacia tu santo templo, Dios, y alabaré tu nombre por tu misericordia, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día en que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos y me postraré hacia tu santo templo, Dios, y alabaré tu nombre por tus misericordias, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día en que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos y me postraré hacia tu santo templo, Dios. Y alabaré tu nombre por tus misericordias. Alabaré tu nombre por tus misericordias, porque has engrandecido tu nombre, tu palabra sobre todas las cosas. El día en que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré con todo mi corazón.
delante de los dioses te cantaré salmos y me postraré hacia tu santo templo, Dios. Alabaré tu nombre por tus misericordias. Mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en este mundo me cuidó y me ha prometido llevarme hasta el final. Y sé que en su mano seguro voy a estar. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Con mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en este mundo me cuidó y me ha prometido llevarme hasta el final. Y sé que en su mano seguro voy a estar. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Mano fuerte de Egipto le sacó,
les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuido. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta reunión. Le damos la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en el día de hoy. Un saludo también a aquellos que nos siguen a través del canal de Epicentro. Es un gusto volver a poner la palabra de Dios. Espero que les alumbre. Hoy vamos a ver el tema vivir por fe. Vivir por fe. La gente vive por muchas cosas. El día de hoy la gente vive por su trabajo, me estoy refiriendo a su manera de vivir o su motivación para estar viviendo y tener metas en la vida. Estar de alguna manera o disfrutando o valorando su vida. Muchas veces se crea un estilo, se crea dependencia en esta tierra, se crea dependencia hacia las cosas y pues podemos nosotros ver cómo vive una persona o para qué vive. Ya ves que las personas viven para su casa, para hacer su casa, viven para formar una familia, viven para, no sé, tener una meta en común, sea vacaciones, sea fiestas, sea celebraciones, o sea descansar, porque quienes también dicen, es que ya quiero descansar, mi meta ahorita es descansar, y otros mi meta es trabajar, pero finalmente viven por algo, las personas viven por una motivación, viven por una meta, una ilusión o un sueño, pero muchas veces descartamos el vivir por fe, el vivir para Dios y no se incluye. Es triste que el día de hoy mucha gente no incluya en su vida a Dios o dice que está incluido Dios, pero su forma de ser, su forma de vivir no concuerda con lo que dice, no concuerda con su fe. Hoy vamos a hablar de la fe y cómo es esa fe, cómo debe de ser esa fe. Y tristemente, aunque la gente el día de hoy está llena de religión, llena de conocimiento, llenas de Biblias, eh, dejan, dejan a un lado el vivir por la fe. ¿Qué es vivir por la fe? Es tener en cuenta lo eterno, es tomar en cuenta la palabra de Dios, es tomar en cuenta la voluntad de Dios, es tomar en cuenta su alma y la segunda vida, la verdadera vida que es después de esta vida en esta tierra. Y se está descuidando la eternidad, se está descuidando el fin eterno. Por eso hoy vamos a hablar qué es, qué es vivir por fe. Eh, Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable y Dios despierte la conciencia. Padre, te pedimos, Señor, aún hasta donde llegue este mensaje, Señor, aún hasta donde tú quieras hablar a las personas, Señor. Habla al corazón, habla a la conciencia, habla a la razón, Señor. Hoy necesitamos, Señor, necesitamos tu guía, necesitamos tu palabra. Necesitamos que en cada uno, Señor, nos hagas ver lo importante que es la vida eterna, lo importante que es pasar de esta vida a la otra, lo importante que es el cuidar a dónde vamos a ir, el tomar en cuenta, Señor, la preparación que debemos de tener en esta tierra para, para recibir la otra vida, Señor, que no acaba con la muerte aquí, empieza la verdadera vida. Señor, hoy que sea muy importante valorar, Señor,
el vivir por fe, valorar la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, me acompañan por favor a Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces podemos estar leyendo en nuestra Biblia, en nuestra aplicación, no sé, o hasta te lo dicen en una reunión, en una congregación, te dicen un texto, pero no se analiza a profundidad? ¿Por qué, por qué la fe es algo tan certero de algo que esperas que todavía no tienes? Fe es esperar algo que no lo ves por ningún lado. Pues eso es lo increíble y la gente no, la gente quiere algo tangible, quiere algo que se toque, algo que se vea. Por eso incluso al inicio la alabanza del hermano que decía, el, aludía al segundo mandamiento, la ley de Dios, donde la gente como quiere materializar la deidad, quiere materializar a Dios, pues se hace una escultura, se hace una foto, no sé, se hace algo que diga, esto es Dios. Pero la fe no depende de eso, no depende de ver, no depende de palpar o tocar, depende de creer, depende de saber que está ahí lo que espera o que va a venir, ¿sí? Y está convencido porque dice la convicción de lo que no se ve, no se ve, no se ve. Incluso la escritura dice que nuestra fe, nuestra fe no tiene, o sea, seguimos sin los ojos físicos, sin ver, ¿sí? Será natural, hoy vamos a hablar de la epístola a los hebreos. Aquí les está hablando de la fe el apóstol Pablo a los hebreos. Curiosamente resalta mucho la fe y hace ver que no pierdan eso. Y les hace muchas advertencias, incluso por muy fuertes en específico. ¿Pero por qué? Porque en este caso los hebreos en el contexto histórico, ellos eran judíos que habían creído en Cristo, habían creído en ese Mesías al cual habían rechazado la mayoría del pueblo de Dios. La mayoría de los judíos habían rechazado a Cristo y los que se habían vuelto a Cristo, pues estaban pagando un precio. Pero era natural que los cristianos hebreos eh, se preguntaran si el camino de la fe era necesaria o válida. O sea, sus esperanzas judías de esta iglesia acerca de un reino mesiánico no habían recibido lo que ellos esperaban, ¿sí? Su concepto materialista, para que te des una idea más o menos, el concepto materialista de los judíos era el siguiente: ellos estaban bajo el yugo romano, los romanos habían conquistado, los habían hecho súbditos, ellos tenían que pagarles tributo, tenían que pagarles impuestos, tenían que mantener al imperio romano. Y era como una especie de esclavitud, una especie de sumisión, en donde ellos tenían que pagarles al imperio romano por el solo hecho de existir, por el solo hecho de tener tierra, por el solo hecho de trabajar, ¿sí? Entonces ellos, en el Antiguo Testamento, ellos eran al revés. Fue un pueblo conquistador, fue un pueblo que Dios, no por su fuerza, sino Dios, por la impiedad de aquellos reinos, por la impiedad de aquellos países, aquellas culturas, se los había entregado a ellos. Ellos eran los que estaban a la cabeza. Era al revés, ellos eran los que cobraban impuestos, ellos eran los que hacían esclavos a los demás pueblos. Y era algo que Dios les había dado, les había puesto bajo sus pies a todas esos reinos. En otras palabras, el pueblo judío pues era una potencia,
pero no por su fuerza ni por su armamento, sino porque Dios conquistaba, o sea, Dios peleaba sus batallas, peleaba sus guerras. Entonces, los judíos, para que te des cuenta, más o menos así abreviado, resumido, ellos esperaban ese Mesías que los rescatara del yugo romano, que otra vez estuvieran a la cabeza, otra vez ellos fueran más bien los que cobraran, fueran más bien los que hicieran esclavos a todos los de alrededor. Esperaban ese Mesías y se dieron cuenta de que fue al revés. Hay un Mesías que les decía, ama a tu enemigo, pon la otra mejilla, perdona a los que te hacen daño, a los que te maltratan, ora por ellos, ámalos, a pesar de que sean tus verdugos, ámalos. Fue algo tremendo para ellos. Y quiero decirte que esta iglesia, la iglesia de los hebreos, no dejaban de tener esas ideas, ¿sí? Eh, ellos de alguna manera, si no esperaron que ese Mesías hiciera lo que sus antepasados creían, que los iba a rescatar, si en su primera venida no fue así, entonces ellos esperaban que su segunda venida sí lo hiciera, ¿sí? Y, y soportaban y aguantaban, precisamente tenían mucha persecución, pero a medida que el tiempo transcurría, ellos se estaban llenando de muchos sufrimientos, mucha violencia encarnizada por parte de su propio pueblo, por parte de todos aquellos que estaban en su contra, y no había señales de la venida de Cristo. Entonces empezaron a tener dudas. Eh, Jesús, después de todo, ¿sí era el Mesías? Muy seguramente se preguntaron. ¿Valía la pena los sacrificios que hacían? ¿Realmente sí vendría Jesús a rescatarlos? Si no lo rescató en la segunda venida, ¿los iba a rescatar? Como Jesús le dijo a Pilato cuando le preguntó, entonces tú eres rey de los judíos, tú dices que yo soy rey, yo para esto he venido. Y le dijo Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo, si fuera de este mundo, todos mis servidores pelearían por mí. Y Pilato se quedaba como, bueno, hasta llegó a decirle, tengo poder en mi mano para soltarte o para encarcelarte, y a mí no me contestas. Y le dijo Jesús, nadie puede tener poder sobre mí o poder sobre alguna cosa si no le fuere dado del cielo. Y esto da temor, mis amados. Y para todos aquellos que lo escuchen, tú tienes un lugar de autoridad, no es por ti, Dios te lo dio. Aún dice la Biblia que los gobiernos de esta tierra, o sea, los presidentes, los gobernadores, han sido puestos por Dios. De alguna manera Dios ha movido a las personas, ha movido los votos, ha movido las conciencias, o de alguna manera Dios tiene a las personas gobernando el día de hoy, pero les va a ser demandado cómo gobernaron. Tiemblen todos aquellos que están en un alto nivel de autoridad, me refiero en esta tierra, aunque no sean cristianos, aunque no sean, aunque no crean en la Biblia y nunca hayan leído un versículo, tienen una gran responsabilidad, no nomás ante esta sociedad, no nomás ante el pueblo que los eligió, ante Dios, y va a ser demandado. Va a ser demandado. Imagínate tanta corrupción, tanto presidente que se salió con la suya y anda por ahí y que les concedieron fuero y no sé qué tantas cosas. Bueno, no voy a hablar de política, pero me refiero a que cuando le dijo a Pilato, tú ningún poder tendrías sobre mí si no te fuera dado del cielo. En otras palabras, ¿qué crees, Pilato? Dios permitió que estuvieras en ese puesto y permite que tengas esa decisión sobre de mí. Y finalmente Pilatos decidió la decisión equivocada, quedar bien con el pueblo y me lavo las manos allá. Este es inocente, les dijo a todos. Yo no veo ninguna culpa en él, pero les doy permiso de que lo maten, en otras palabras. Allá ustedes, yo me lavo las manos. Yo creo que en el infierno siguen lavándose las manos día tras día. Es más, no hay días, no hay horas, no hay segundos, es la eternidad. Todo el tiempo ha de estar lavándose las manos. Se las puede lavar hasta que aparezca el hueso y no termina jamás esa conciencia.
Qué tremendo es qué tremendo es de que nosotros no consideremos la eternidad, a dónde vamos, ¿sí? Y bueno, este pueblo, esta iglesia de los hebreos, fue escrita precisamente porque estaban en un momento de duda, en un momento donde se cansaron, se estaban cansando de hacer la obra, se estaban cansando de tanta persecución, se estaban cansando de tanta oposición y, y, este, y su preocupación debe haber sido no de su segunda venida. ¿Cuándo va a venir Jesús? Ya queremos que acabe esto, ya que venga por nosotros, es mucho sufrir. Como mucha gente el día de hoy, mucha gente sufre y dice, verdaderos cristianos, que digan, es que ¿por qué avanza tanto la maldad? Ya ven, Señor, y juzga esta tierra. Así tal vez estarían ellos, pero en lugar de estarse preocupando, porque ya ven, ya que venga tu segunda venida, incluso hay gente dentro de muchas iglesias que quieren y anhelan que venga su segunda venida, pues su segunda venida es un arma de doble filo. Una, si lo anhelas, si estás bien y estás listo y estás preparado, amén. Es más que se pare tu corazón y te vas al cielo. Pero si no estás listo, es un arma de doble filo. ¿Por qué hay tanta gente que, ay, que venga y que venga su segunda venida? Es juicio para ti si no estás preparado, si no estás listo, si vives en pecado y si estás engañado. O te engañaron y les creíste a tu líder, no sé, pero tu vida no está adecuada, no está conformada a la voluntad de Dios, sino vives para ti mismo. Ellos deberán, en lugar de haber estado preocupados por la segunda venida de Cristo, deberán de haber estado preocupados en evangelizar el mundo, como hoy en día. Hoy la iglesia no debe estar preocupada por la segunda venida de Cristo, sino preocupados por evangelizar el mundo y preocupados por algo, estar listos siempre, cada día, cada hora, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. ¿Sí? La carta a los hebreos, mis amados, fue escrita en un periodo donde los cristianos judíos estaban sufriendo presión, rechazo y persecución, aunque probablemente todavía no había venido a la persecución brutal del Imperio Romano. ¿Cuál es persecución brutal? En donde masacraron a cristianos. Hubo 3 persecuciones en la historia, en diferentes siglos, pero fuertísimas. Realmente ya ni siquiera les hacían juicio. Los llevaban a la cárcel, los mataban ahí mismo o los llevaban a las fieras arrastrándolos al Coliseo Romano. La mayoría de los eruditos sitúan esta carta, que fue escrita entre los años 60 y 69 después de Cristo, un poco antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿hoy sufres persecución por tu fe? Y yo creo que la respuesta va a ser, en general, no. A menos que estés en otro país, allá en Medio Oriente, donde hoy en día sí se juega la vida. Hay una verdadera persecución, o en China. Pero aquí, yo te pregunto, aquí en este país o de este lado de América, ¿sufres persecución por tu fe? No creo. Lo más que he sabido es que los echan de sus tierras, los rechaza la familia, pero es raro ver persecuciones el día de hoy en el sentido de que encarcelen cristianos o que los maten. Pero hoy todo el mundo dice creer en Jesús, pero no todos le siguen. No todos. Es buen momento para que tú califiques tu fe. Cada uno califiquemos nuestra fe y podamos ser sinceros. ¿Realmente he pagado un precio por Cristo? Realmente, a ver, de los que están presentes, de los que están escuchando allá en la red, ¿te han golpeado por Cristo? ¿Has recibido una golpiza por Cristo? No porque alguien la traía contra ti o venganzas o el crimen organizado, no, no, no. Que por tu fe, porque tú digas o prediques y digas, yo soy de Cristo, o hables y digas a las personas, les digan que se arrepientan de sus pecados, que identifiquen que tú eres un verdadero cristiano y que nada más por ser cristiano, te esperen en la esquina afuera de tu casa o entren a tu casa y te den una golpiza. ¿Has sufrido eso? ¿Has sufrido cárcel por Cristo? Por tu fe, no por delitos, por tu fe.
creo que se van eliminando eh, las opciones, ¿verdad? O de que alguien haya tenido esto. Yo mismo no he sufrido eso y amo a Cristo y estoy dispuesto a muchas cosas por Él, pero yo mismo no he sufrido eso, pero lo vamos a sufrir. Créeme que lo vamos a sufrir. ¿Qué tipo de persecución estaban sufriendo los hebreos? Pues parece que, como te decía, todavía no habían enfrentado una matanza generalizada, pero sí una persecución intensa, ¿sí? Habían sido expuestos a insultos y humillaciones públicas, señalados, ¿sí? Ese es un traidor, ese dejó la religión judía, ese dejó a los fariseos, ese dejó a nosotros los saduceos, ese, ¿sí? O sea, había un señalamiento eh, público. Algunos habían sido encarcelados, ¿sí? Y otros les habían confiscado sus bienes. Por ser cristianos les habían quitado tierra, les habían quitado casas, les habían quitado cosas. Otros vivían en constante presión social y religiosa, ¿sí? ¿Qué sucede? Los presionaban de tal manera que los hicieran volver al régimen antiguo, a la religión. Otros, muy seguramente, pues habían perdido sus trabajos, muy seguramente. Pero el autor de Hebreos les recuerda lo siguiente. Veamos en Hebreos 10:34, porque sí hubo pérdidas económicas. Fíjense bien, aquí dice que hubo encarcelamientos, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestras bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, nos está diciendo aquí el autor que sí, a ustedes, iglesia de los hebreos, se les reconoce, es más, te lo reconozco, Dios también lo está viendo, que algunos de ustedes fueron presos y los demás, o sea, fueron a visitar a esos presos, a tus hermanos que encarcelaron, también tú fuiste a visitarlos. Y el despojo de vuestros bienes, ¿qué significa? Que les quitaron cosas, bienes, les quitaron tierras, les quitaron su casa. Y dice, y lo sufriste con gozo, o sea, no lamentaste, no estuviste llorando, ay, por haber seguido a Jesús me quitaron mi casa, me echaron de mi tierra, ay, no, con gozo, lo sufriste con gozo. ¿Quién el día de hoy con gozo puede decir que perdí esto por Cristo, perdí un trabajo por Cristo, que porque eres cristiano te corrieron del empleo que tenías? ¿A quiénes se han pasado eso? ¿Sí? O quienes sufrieron pérdidas por causa de Cristo, te echaron de la casa, hijos que fueron echados por sus padres de la casa por haber cambiado de fe, sobre todo en este país que hay mucho fanatismo en la religión oficial. Pero ¿cuál era la esperanza? Dice, sabiendo que tenéis vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. Cuando nosotros vemos a lo eterno y decimos, es que allá está mi lugar, es que allá tengo una herencia, lo de aquí ya vale poco. Pero ¿cuántos pueden decir esto el día de hoy? ¿Cuántas iglesias, cuántas gente que va a reunirse el día de hoy puede decir esto y vivir así? Lo pueden decir, pero vivir a la luz de lo eterno, eso es lo difícil, ¿sí? Hay gente que se echa para atrás simplemente por tener problemas con la familia o ya no van a una reunión porque es que ya me empezaron a señalar que me estoy cambiando, que soy aleluya, porque traigo una Biblia, ya empezó la persecución, me empiezan a señalar. Ay, por favor, eso no es nada, pero nada comparado con el precio que han pagado toda la gente que ha desfilado, ¿sí? En este mundo por su verdadera fe. De una vez les advierto, todo aquel que quiera vivir piadosamente, como dice el apóstol Pedro, sufrirá persecución de todo tipo y va en aumento. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, todo aquel que quiera dejar su estilo de vida pecaminoso, los demás no te van a ver bien. El mismo diablo va a empezar a poner la gente en tu contra, ¿sí?
Por eso el tema de vivir por fe. El día de hoy creo que vamos a tener que vivir por fe, porque se vienen cosas que van en contra de la fe, la verdadera fe, ¿sí? El autor muestra, tú puedes leer en tu casa todo el libro de Hebreos, es muy hermoso. El autor muestra que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, a todos los profetas, Jesús es superior al sacerdocio levítico, Él es el sumo sacerdote ahora en los cielos, según es este, según el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio perpetuo, eterno, superior a los sacrificios del antiguo pacto, porque dice, Él quitó los sacrificios, poniéndose como un único sacrificio. Te habla de la hermosura de Cristo y su obra. ¿Por qué les estaba diciendo eso a los hebreos? Porque ellos estaban tan valientes en medio de una persecución verdadera, y se avecinaba una peor. Los hebreos finalmente sufrieron la persecución, la matanza horrible que hubo en los primeros siglos. Pero ¿cuál es la esencia de la fe? Ahora vamos a ver volvamos al texto de Hebreos 11:1. ¿Cuál es la esencia de la fe? Vamos a leerlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe, la palabra griega pistis, que puede significar creencia, confianza, fidelidad y firme convicción. Firme convicción. Fíjate bien, no es lo mismo que me convenzan otros. En la verdadera fe, en el verdadero cristianismo no existe el lavado de cerebro. En la religión sí existe el lavado de cerebro, porque te dicen, tienes que hacer esto y aquello, y son bien autoritarios. Tienen características, una religión puede tener características de secta, en donde piden que nada más ellos les obedezcas, se encierran nada más en su círculo, y tienes que seguir las indicaciones, las instrucciones del liderazgo, ¿sí? Eso sí es lavado de cerebro, porque luego la gente ya deja de ver lo bíblico y sigue un liderazgo, sigue un hombre o sigue una congregación en donde le piden cosas que no vienen en la Biblia, y si no las obedece, así le va. Si los obligan, eso sí es lavado de cerebro, pero la escritura, al contrario. O sea, tienes una firme convicción, o sea, tú eres convencido por Dios, eres convencido por la palabra. Esa es una verdadera fe sana que debe de tener todo creyente. No una fe dividida, una fe de que o obedezco al hombre o obedezco a Dios. Si obedezco a Dios, pues el hombre me echa, o el hombre me castiga, o el hombre me disciplina, me hace a un lado. Pero si obedezco al hombre, me aparto de Dios, me aparto de la escritura, y es un ídolo para mí, como al principio el hermano explicaba. No solamente la idolatría es a esculturas o a cosas que representan a Dios, no, puede ser también al hombre, cuando el hombre se pone arriba de Dios y dice, a mí me tienes que obedecer. Es la característica de muchas sectas, ¿sí? Entonces, si obedece al hombre, automáticamente es un ídolo para ti, es un Dios para ti, y el Dios eterno queda en segundo lugar, queda abajo, y eso no es posible. Entonces, estás descartado. Dios pide que Él sea el único. Primer mandamiento de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, pero en la Biblia siempre la fe se halla con el objeto de Dios. La Biblia no es creer en el hombre o creer en el yo, es poner la confianza en Dios, es poner los ojos en Dios, y en este caso en Jesús, ¿sí? Por la fe, tú puedes leer ahí el testimonio de muchas personas que dice ahí el libro de Hebreos. Gente que por la fe conquistaron reinos, por la gente cerraron bocas de leones como Daniel, gente que fueron aserrados como Isaías, que lo partieron en dos con una sierra de cortar árboles, por su fe, por creer en Dios, por seguir a Dios y por proclamar la palabra de Dios. Gente que estuvo errante de aquí para allá, escondidas en cuevas, gente que fue perseguida. Te dice ahí el libro de Hebreos, dice, pero ellos lo hicieron por fe, por la fe apagaron fuegos, por la fe
conquistaron reinos, por la fe detuvieron la espada, por la fe hicieron muchas cosas. Te resalta la fe. Pero ¿qué crees? Cuando dice por la fe, este capítulo no está atribuyendo ningún poder mágico en la fe misma, sino completamente hace ver que la fe es el medio. O sea, la fe es el medio por el cual de Dios recibimos todo. De Dios podemos recibir milagros. Dios nos puede contestar. Dios guarda tu seguridad. Dios salva tu vida. Que por medio de la fe es el canal donde Dios derrama su poder y bendiciones. Y las personas pueden hacer hazañas. Las personas pueden mover montes, ¿sí? Y no es de que muevas un monte literalmente, sino hay cosas que son más imposibles que mover un monte, como salvar la vida, como la respuesta a alguien que tenía un cáncer y la ciencia lo dijo, ya nomás le quedan pocos días de vida, y la persona oró a Dios y le pidió sanidad y quitó el cáncer, cosas que la ciencia no se explica, ¿sí? O un problema en el cual no había imposibilidad, humanamente era imposible quitar ese problema, Dios lo quitó. Esos son los montes, pero por la fe, no que la fe sea mágica, sino esa fe completa en Dios. Y yo creo que vamos a hablar un poquito de eso. Cuando tú esperas algo, ¿cómo vas a, Señor, ayúdame en mi trabajo, que lo haga bien? A lo que te dediques, eres un profesional, lo vas a hacer bien. Ese no es milagro, ese no es proeza. Muy distinto a pedirle algo que escapa fuera de tus manos. Algo en el cual no tienes fuerza ni tienes posibilidad de salir. Y saber que me va a llegar, saber que lo voy a recibir. Eso es la fe en Dios, ¿sí? También la fe es un requisito indispensable para tener una relación satisfactoria con Dios. No hay otra manera de relacionarse con Dios más que a través de la fe. Cuando la persona recibe el perdón de pecado, recibe la salvación, ¿qué crees que dice la gente alrededor? Dios está en tu cabeza. Cuando decimos, es que Dios está conmigo, está en tu cabeza. No se ve, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y dicen, es que Él tiene otro Dios. Disculpa, yo creo que cada uno tiene su Dios, a su medida, a su conveniencia. Pero la fe, te voy a demostrar que la fe bíblica no es cómo es tu fe, sino cómo Dios pide tu fe. Es muy diferente. Dios pide cómo debe de ser la fe. Y las personas afuera te dicen, yo tengo mi fe, y el otro tiene otra fe diferente, pero todos tenemos una fe en Dios. Y la fe es una misma. No es cierto, no te engañes. Si la fe no es completamente en Dios y no es basada en una relación de confianza, y para tener una relación de confianza tienes que haberte arrepentido, tienes que haberte dejado tu vida pasada, debes de haber dejado tus pecados para poder relacionarte con un Dios santo, porque eso fue lo que separó al hombre de Dios, el pecado. O sea, si no quitas eso, no puedes relacionarte. Y las personas dicen, yo tengo mucha fe en Dios. Sí, tienes mucha fe en Dios, pero no dejas de tu vida pecaminosa. Sí tienes fe en Dios, dices que tienes fe en Dios, pero no le obedeces. Sí tienes fe en Dios, pero haces lo que quieres, eres un egoísta. Sí tienes fe en Dios, pero haces todo lo contrario para estar lejos de Dios. ¿Cómo crees que te va a escuchar? Es que me escucha. No, no te engañes. La fe es la certeza de lo que se espera. La certeza es la palabra hipóstasis del hebreo, y significa con la certeza. ¿Qué crees que significa? Es ser puesto debajo de, en este caso, ¿debajo de quién? De Dios, ¿sí? En este caso es una confianza que tiene la esperanza, tiene nuestras esperanzas válidas y la base para que se realicen. Si lo pudiéramos poner unas palabras sinónimas, ¿sí? La certeza significa prueba, ¿sí? Significa prueba, significa
confianza, prueba o evidencia. Prueba o evidencia. Tienes la evidencia. ¿Sabes qué es lo que se pelean los juzgados cuando una persona se culpabiliza de algo y hay lo que se llama la defensa y lo que se llama la parte acusadora y la persona es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad? ¿Sabes qué es lo que determina o la culpabilidad o la inocencia? La evidencia, la prueba. No hay pruebas, no hay evidencias, no hay delito que perseguir. En el caso de nuestra fe, es la certeza de lo que se espera. Tenemos pruebas, evidencias de que lo vas a recibir. Y aquella persona que ya ha probado que Dios responde, una y otra vez espera, aún hasta lo imposible, y está seguro que va a recibir lo imposible. ¿Cuántas cosas no cambiarán en esta tierra si la gente en su mayoría se relacionara en esa fe con Dios? Y para que tengas un ejemplo más correcto de lo que es fe, lo que es convicción, la certeza, es como un cheque. A ver, ¿quién ha confiado en un cheque? Un cheque al portador, o a tu nombre. Tú tienes un cheque que vas a cobrar al banco. ¿Quién te garantiza que eso es dinero? ¿Quién te garantiza que lo vas a obtener? Yo no sé. Yo confío en el cheque, aquí está. Nada más están que lo cobren. ¿Sí? Pero oye, ¿y si el banco cierra y ya no existe? Pero oye, ¿y si te dicen que está falsificado? Yo no sé. Lo único que sé es que todo aquel que recibe un cheque lo puede cobrar. Así es la fe. No sé, pero yo lo voy a recibir. No sé, pero ya lo tengo. Así de simple. Pero ¿qué se necesita para tener ese cheque ante Dios o esa fe? Tu vida vuelta a sus pies. Tu vida a la voluntad de Dios. Ser de la verdadera iglesia. ¿Sí? Hay quienes el día de hoy no abren sus ojos a la eternidad. Podremos decir que un cristiano el día de hoy, o que se dice ser cristiano, podemos decir y creerle que sí va bien y que va rumbo a la eternidad, cuando vemos que su vida es materialista, cuando vemos que no se acuerda de Dios más que el domingo, que vemos que no deja su maldad, que vemos que es tranza, que vemos que es desleal, que vemos que es deshonesto, que vemos que con su boca, en lugar de alabar a Dios, en lugar de hablar, maltrata a su semejante, insulta a su semejante, ¿sí? Porque dice el libro de Santiago, ¿cómo pueden salir de un pozo dos aguas diferentes? Un pozo o de agua dulce o de agua salada. Hay nomás dos tipos de aguas el día de hoy en esta tierra, científicamente hablando y biológicamente hablando, naturalmente hablando. El agua de mar que es salada y el agua dulce, que le llaman dulce porque es la potable, es la que tú te bebes. Nada más esos dos tipos de agua. Y no se pueden mezclar, curiosamente. O sea, son diferentes una de la otra, aunque es la misma agua. Igual así el ser humano, aunque es el mismo ser humano, aunque tú y el otro es más, no importa la raza, el árabe, el africano, aunque somos una misma carne, tenemos unos mismos brazos, tenemos las mismas funciones biológicas, ¿qué crees? Hay dos tipos de personas, ¿sí? Uno, el que hace lo correcto, el que ama a Dios, el que sí es verdadero, y el que no es verdadero. Y así lo dice Pablo, el que está engañado y el que es verdadero, dice igual, ¿cómo con tu lengua? Lo dice para el religioso que está engañado. ¿Cómo con tu lengua alabas a Dios y con esa misma lengua insultas a tu prójimo, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios? Ah, pero es que eso no lo detecta, o tu líder no te enseña correctamente, o no lees tu Biblia correctamente, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es lo que está aludiendo el apóstol Santiago, desde la creación.
Desde que Dios creó a Adán, dijo, esto es hecho, ¿sí?, a semejanza de nosotros. ¿Qué significa? Que tenemos una parte esencial de Dios, que es el alma. Entonces, si tú insultas a tu prójimo, traducido a lo práctico, si tú insultas a tu prójimo, estás insultando a Dios. Si tú robas a tu prójimo, le estás robando a Dios. Si tú escupes a tu prójimo, le estás escupiendo a Dios. Entonces, por eso dice el libro, dice Santiago, no pueden salir de un pozo dos aguas. Igual el día de hoy, no puede decir una persona que está bien ante Dios cuando practica pecados. Punto. Va mal en la eternidad. No está listo para la eternidad. No está adecuando su vida, no está trazando su vida aquí en esta tierra rumbo hacia la eternidad. Y la pregunta, ¿eso es vivir por fe? Vivamos por fe. No nos autoengañemos. Y sigamos, o sea, sigamos la voz de Dios, sigamos el mandato de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Nos habla de la eternidad. Aquí hay dos cosas encimadas, si lo quieres ver así. Está lo que se ve, los montes, me estás viendo a mí, veo a mi prójimo. Esto es lo material, lo físico, pero hay algo espiritual aquí. Nosotros somos almas. Yo no puedo ver la alma tuya, ni tú puedes ver mi alma, pero Dios sí la ve. Y esa alma es eterna y percibe lo eterno. Y esa alma sabe que va a ir a lo eterno. Aquí dice el apóstol Pablo, hablando de la eternidad, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Le está diciendo a la iglesia, nosotros sí estamos en esta tierra, sí tenemos que mirar con estos ojos, tenemos que conducirnos en esta vida con estos ojos, pero tienes que tomar en cuenta algo. Hay cosas que no se ven, no estamos viendo aquí, que son eternas. No estamos viendo los ángeles, no estamos viendo la eternidad, no estamos viendo ese segundo plano o tercer plano, pero existe. Y tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que trazar nuestra línea hacia allá. Aunque no la tracemos, todos vamos a ir a todos vamos a pasar a la eternidad. Pero aquí la buena noticia es que puedo estar listo para la eternidad, ¿sí? Porque en la eternidad sí existen dos estados, un estado de miseria, un estado de tormento, un estado de sufrimiento eterno y un estado de gozo eterno, de felicidad eterna, de paz eterna. Y el asunto es que las personas no quieren ver eso, quieren mejor evadirse. Ay, aquí estoy orando, leyendo, tomando un pequeño tiempo para cumplir con Dios, para cumplir con eso y sentirme bien. Pero no. Así como las personas se entregan en cuerpo y alma en una meta, se entregan en cuerpo y alma y hasta se desvelan y hasta hacen sacrificios por lograr un título de universidad, un título, o para lograr una casa, se hacen se quitan muchos gustos, hacen muchos esfuerzos y sacrificios por cada peso que cae, guardarlo o estar construyendo su casa y les lleva media vida o más. Se entregan en cuerpo y alma. Así las personas debemos de entregarnos en cuerpo y alma al reino de Dios, a preparar nuestra eternidad en el cielo, a estar listos. Y no se ve. ¿Dónde lo ves? ¿En quién lo ves? Y ahí el asunto, ¿sí? Vivimos una generación obsesionada con mejorar su calidad de vida. Eso sí, se mueren las rayas las personas por el trabajo y por hacer dinero y por tener el mejor silloncito y por tener el mejor teléfono y por la mejor comida. Y eso se va a quedar aquí. Está obsesionada pero no está obsesionada por preparar su eternidad, que es lo más importante.
Muchos oran por su vida. Ay, Señor, guarda mi vida el día de hoy. Ay, mi negocio que crezca. Ay, mi negocio, levántalo, Señor. De ahí son las ofrendas. Oran porque les vayan bien. Oran por su casa. Que Dios guarde su casa de los ladrones. Oran por el trabajo. Que no me falte el trabajo, Señor, ni la salud. Y hasta parece rezo repetitivo y en cada fecha y en fin de año, los mejores deseos. Te deseo paz y seguridad. Te deseo que prosperidad y salud, y hasta en los calendarios lo ponen, y hasta buenos deseos para el perro, que el otro día me dé otro año de vida el perro, que no, porque ya está viejito y no quiero perderlo. Ay, salud para el perro, salud, o sea, para todo se pide, pero pocos oran, muy pocos oran por aumenta mi santidad, Señor. Señor, guárdame, como decía David, guárdame de mi maldad, que no caigan pecados que te ofendan. Señor, manténme puro, úsame para tu gloria en tu reino. Señor, enséñame a ser más sacrificial, enséñame a tener más carácter como el tuyo, enséñame a tener más amor, enséñame a ver la necesidad de los otros. Pocos oran eso. La tragedia en esta tierra, mis amados, no es poseer bienes temporales. Qué bueno que los tengas. La tragedia es vivir para los bienes, vivir por ellos y olvidarte de una eternidad. ¿Sí? Lo temporal tiene una fecha de caducidad. Lo temporal, como dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 2:17, nos dice que los deseos pasan, ¿sí? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te está hablando de la eternidad. Para siempre, ¿qué es? Cuando hablas siempre, no tiene fecha de término. Se está refiriendo a la eternidad. No en esta tierra, ay, te va a ir bien. No, en la eternidad. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece hasta la eternidad. Pero aquí en esta tierra, el mundo pasa y sus deseos. Hoy tienes deseos de algo, ya lo saciaste, y ahora tienes deseo de otra cosa y lo sacias, deseo de otra cosa, y pasan y pasan. Y a veces hasta te hartas de ello. Ay, no, otra vez la misma comida. Ay, ya comí pollo toda la semana. Los deseos pasan. O sea, en esta tierra lo material pasa, te está dando a entender. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que se preocupa por lo eterno, se preocupa por su gloria, se preocupa por vivir, agradando a Dios, permanece para siempre. Estás asegurando la eternidad y bien, en el lado correcto, en el lado de gozo, en el cielo. Todo lo que poseas, te está diciendo el apóstol Juan, todo lo que poseas, bienes, riquezas, comodidades, todo se va a quedar aquí. El dinero cambia de dueño. Las propiedades se quedan atrás, se quedan para los vivos, y los vivos peleándose, y a veces hasta se olvidan del amor natural, se odian entre hermanos por pelear una herencia. Y hasta entre cristianos, oílo bien, entre cristianos se revela el corazón de ellos. Me he enterado últimamente de herencias que se están peleando, se maldicen y se enemistan, y siendo cristianos. ¿Cómo la ves? Qué tremendo, ¿no? Los títulos pierden valor. El cuerpo envejece. El cuerpo cada vez nos avisa algo. Un día más de vida, un día más que me acerco a la tumba. Se va a quedar también el cuerpo, y más pronto de lo que creemos. O sea, de todo lo acumulado, de todo lo que tienes, ¿qué te podrás llevar al momento de la muerte? Nada, nada, ni un puño de tierra tampoco, nada. Hay un peligro latente en la iglesia de hoy, o en los que se dicen ser de Jesús y que creen en Jesús. Hay un peligro, la comodidad.
en esta tierra, en este tiempo y en aquel tiempo de los hebreos, la comodidad es uno de los mayores obstáculos para seguir a Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 9, verso 23. Nos alerta de esto Cristo y nos dice, primera regla, si quieres ser mi discípulo, primera regla, si no cumples esta, no cumples las demás que pido, otras pocas más. Y decía a todos, incluyendo a sus discípulos que iban junto con él en la comitiva, y decía a todos, empezando por sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo significa no tengas metas egoístas, olvídate de ti, olvídate de tu egoísmo, olvídate de que yo quiero, yo tengo, no, te vas a olvidar de ti. Y toma tu cruz, la cruz es muerte, significa muerte, muerte física y muerte interna, o sea, muerte significa dejar aquello que supuestamente te da vida. Ay, esto es vida, el vicio, el lujo, tener cosas, o sea, agradarte a ti mismo, eso es vida, supuestamente. Debes de morir a ti mismo. No significa que tomes una pistola y te mates. Significa que morir a ti mismo significa ya no pienso en mí. Pienso, número 1, en Dios y número 2, en mis semejantes. ¿Sí? Me doy por Cristo y me doy por mis semejantes. Al darme por Cristo me doy por mis semejantes. ¿Sí? O sea, busco lo correcto, aunque yo tenga que sufrir el cansancio, aunque yo tenga que pagar mi comodidad, tenga que pagar o tenga que quitar mis propios derechos. ¿Sí? No es la persecución la que le estaba preocupando al autor de Hebreos. No le estaba preocupando el precio que estaba pagando la iglesia de Hebreos en aquel entonces. Le preocupaba que ya se estuvieran acomodando, ya le estaban bajando al precio. Ya no preguntaban qué quiere Dios, sino, ay, ¿qué resultará más fácil? Ay, ¿cómo lo hacemos? Es que a lo mejor vamos a perder la vida y pues me hacen falta mis hijos, me hacen falta mi mamá, me hacen falta, de mí dependen muchos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que ya dejo de ir, yo creo que me tomo un tiempo de vacaciones, yo creo que no lo verá mal Dios si me tomo un mes y ya no sirvo, ya dejo la obra, no me verá mal. Ahorita me necesitan en casa, es que me necesitan mis niños, me necesitan. Esa era la preocupación del autor de Hebreos, ¿sí? O sea, el día de hoy, ¿qué es más fácil? Quedarse cómodo en casa. Está muy agradable el clima, está nublado. Ay, qué bueno que nos tuvimos un descansito del calor. El calor no nos dejaba dormir. Ahorita que está nubladito, mejor la cobija, mejor me quedo a descansar. Finalmente Dios está en todas partes. Finalmente, con que un día no vaya a la congregación, con que un día no vaya a la iglesia, es más cómodo no servir. Me tomo un tiempo y dejo de servir para meditar en mí, qué voy a hacer. Más cómodo no comprometerse. El día de hoy y en aquel entonces era más cómodo no comprometerse. Más cómodo no hacer sacrificio. ¿Te está brillando? La comodidad, ahí te va. La comodidad produce cristianos débiles, pero la cruz, el sacrificio, produce cristianos fuertes. Entre más te das, más se fortalece tu fe, más se fortalece tu espiritualidad, más bendición tienes de Dios, entre más decides morir a ti mismo. Pero entre más piensas en ti, es que necesito comodidad, es que he trabajado mucho, necesito descanso, es que quiero dormir más, etcétera, etcétera. A todos nos llega esa tentación, ¿o no? Y a veces puedes decir, es válido. Sí es válido, pero si hay de por medio un compromiso, pero si hay de por medio un alma, si hay de por medio los intereses de Dios, híjole, yo creo que Dios tampoco pone un yugo hasta que no puedas llevar, pero te va señalando que sí, que no. El problema es que no queramos hacer la voluntad de Dios. ¿En qué etapa espiritual estaban los hebreos?
y te va a brillar. Lo más preocupante no era la persecución, sino el cansancio espiritual. Muchos han coincidido que los hebreos, la iglesia de Hebreos, tenía un cansancio espiritual. Fíjate bien, eh, no que no quisieran seguir adelante, sino que ya se estaban relajando. Y fíjate bien, nos dice Hebreos 10:25. Ese es un tema que el día de hoy muchos debaten y que es que era para ellos. Fíjate bien lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este texto que fue escrito a la iglesia de los hebreos, ¿qué crees que estaba pasando? Estaban dejando de congregarse. Por la persecución, a veces no iban, no acudían al alimento, no acudían. Algunos estaban dejando de congregarse, ¿sí? Estaban de alguna manera diciendo, pues, creo que estoy fuerte en lo espiritual, estoy un poco fuerte como para hoy no ir, para hoy no estar con los hermanos. Este texto tú lo tienes claro y yo también lo tengo claro. Pero cuando fue escrito para ellos, ¿qué crees? Ellos, esta iglesia, no tenían el Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo la historia de ellos. No es como nosotros, que nosotros deberíamos de estar, es más, nosotros no debemos de tener ninguna duda en cuanto a sacrificarnos, en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a nuestro llamado. No deberíamos de tener ninguna duda. ¿Por qué? Porque ya está escrito todo, tenemos todas esas instrucciones. Si esta instrucción fue dada para ellos, el día de hoy ya es increíble que caigamos en lo mismo y no dejando de congregarnos. ¿Cuántas sillas vacías no hay? Y gente que dice, voy a la reunión, ¿y dónde están reuniendo? Con muchas ganas, con mucha emoción, y resulta que no vienen, y resulta que no van. Y, oye, te estuve esperando, oye, es que me pareció un problemita, es que hubo esto, es que no dejando de congregarnos está existiendo en todas las iglesias. Hay iglesias vacías, medio vacías. ¿Por qué? Porque no se toma el compromiso. Pero te aclaro lo siguiente, no es la misma situación de Hebreos. La iglesia de Hebreos, ellos sí estaban padeciendo una verdadera persecución y aún así el autor les dijo, no dejen de congregarse, porque es tu alimento, es tu fuerza, es tu ánimo, es tu visión. Y ahí están, no dejando de congregarnos, pero no es pecado dejar faltar un tiempo, no es pecado. A ver, no lo tomes desde ese lado. Si tú no vienes a una reunión o no vas a una iglesia, ¿quién lo nota? ¿Quién se pierde de eso? Tú te lo pierdes. O sea, ¿quién es el necesitado de Dios? Tú. Pero es que aquí nos obligan a que vengamos diario. A ver, no es el mandato ni del líder ni de la iglesia. A ver, es tu supervivencia. Y hoy se toma al revés. Yo creo que hoy hay más comodidad que en la iglesia de aquel entonces. Yo creo que el autor, si estuviera en estos días, yo creo que ni tendría palabras para decir, no, yo ya que les instruyo. No es posible. Va a decir el autor que no sabemos si era Pablo o era Apolos o era una combinación de ambos. Pero es un libro tremendo donde está alertando a la iglesia. Yo creo que si estuvieran en nuestro tiempo, yo creo que los dejaremos sin palabras. No puedo decir. ¿Qué te puedo instruir? Diría el autor de Hebreos, la iglesia actual del 2026, yo creo que hasta dudaría, ¿sí son iglesia? No es posible que por cualquier cosa se estén quedando atrás y no estén trabajando sí serán, diría, pobres de esta iglesia que realmente sí estaban recibiendo cárcel. Y aún así les dice, no dejen de congregarse. El vital alimento, es más, era la primera iglesia que estaba dejando los rudimentos, había dejado ya la religión y todo aquel aparato.
todo aquel sistema religioso que no ayudó a la gente, lo estaba dejando y estaban reescribiendo su historia y estaban escribiendo un caminar con Dios. De ahí salió el Nuevo Testamento, pero no sabían hacia dónde. Y el líder primero, que era el Espíritu Santo, inspiraba tanto a los apóstoles como a aquellos hombres que iban dirigiendo esta iglesia. Y ellos estaban ávidos de alimento. ¿Qué hacer en cada situación? ¿Qué hacer? Estaban siendo discipulados. Y como para que se desperdigaran, no fueran a la reunión. Oye, espérame, estaba viviendo un momento espiritual peligroso donde podía haber desaparecido esa iglesia. Y nosotros no podemos desaparecer, no por falta de instrucción. Aquí hay mucha instrucción. Yo creo que Dios estaría más enfadado con los cristianos débiles de hoy que con aquellos que estaban pagando un verdadero precio. Con estos cristianos cómodos, olvídate, como esos que van pasando ahí en su moto. No es día del Señor hoy, no es día de buscar a Dios. Están con su música, les vale poner, molestar a las personas. ¿Tú crees que un verdadero cristiano piensa en sí mismo y no que le dan la torre a las demás personas? Pero son cristianos. Qué tremendo, ¿no? También estaban viviendo otra situación los del libro de Hebreos, la iglesia de Hebreos. Estaban volviéndose indiferentes o perdiendo la visión. Y lo dice aquí en Hebreos 5, 11 al 14. Fíjate bien lo que dice de ellos el autor. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué les estaba reclamando? Les estaba alertando el autor de Hebreos. Ustedes, debiendo ser maestro, es necesario otra vez que se les vuelva a enseñar desde abajo, porque os habéis hecho tardos para oír. Le estaba diciendo, ustedes debían de haber crecido espiritualmente y no crecieron. ¿Y cómo es posible que estén perdiendo la visión a lo que fue llamado cada uno? ¿Sí? Y no tienen, dice, y si ustedes ya recibieron el alimento sólido, o sea, es para aquellos que ejercitan la fe, ejercitan ese conocimiento, lo ponen en práctica. Y dice, y resulta que tengo que regresarme otra vez a decirles de nuevo, otra vez el ABC. ¿Cuánto no pasa el día de hoy en las iglesias? Gente que debería de saberse las escrituras ante tanta información y que tienes la Biblia a tu alcance. Hace siglos la Biblia estaba prohibida. Te quemaban, te mataban por nada más leer la Biblia o poseer la Biblia. El clero se encargó de cerrarle los ojos a la gente, se encargó de esconder el libro llamado Biblia, porque iban a despertar, porque entonces iban a perder su imperio lucrativo y su poder y autoridad, porque la Biblia te enseña una cosa, nada más a Dios hay que obedecer, no a los hombres. Pero por siglos quemaron las Biblias y la gente estaba ávida de la palabra. Estaban ávidos de saber, conocer cómo ser salvo, cómo andar en el buen camino. Y les fue escondido, les fue vetado. Y tú, el día de hoy, nosotros que tenemos Biblias por todas partes, Biblias en la esquina, Biblias que corren por todos lados, hasta en lo digital, descargas, y no eres diestro en la palabra. O sea, te engaña una secta, te engaña otra, te engaña un líder aquí sí es la verdad. Después te das cuenta de que te
te maltratan, y ay, dejas ese grupo, me voy a otro, ay, aquí sí son diferentes que aquellos, y te das cuenta que son iguales, y a veces ya después de tiempo aparece el pelo en la sopa. Resulta que piden y piden cosas que solamente puede pedir Dios. Esto le estaba pasando a los hebreos, estaban dejando la visión, ya no estudiaban como era, ya no practicaban aquello que estaban aprendiendo. Qué tremendo, ¿no? Algunos contemplaban o estaban en duda de regresar al sistema religioso para evitar el precio, para evitar la cárcel, fíjate bien, estaban pensando en regresar a donde fueron maltratados, en donde había pura hipocresía, la religión judía, los fariseos, de los cuales Cristo les dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, vuelven a la ceguera. Esto es como el proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito. ¿Y qué crees? Está ocurriendo el día de hoy. La gente por no querer sufrir, pagar un precio, ser señalado, obedecer la palabra, mejor se regresan a su antigua religión, a su antigua secta. ¡Qué tremendo! O sea, los hebreos estaban así tan tambaleantes. O sea, estaban pensando en regresar a algunos de ellos. Por eso el libro de Hebreos contiene las exhortaciones más fuertes del Antiguo Testamento contra la apostasía y el retroceso espiritual. Habla muy fuerte y incluso habla de la salvación, que dice, ¿cómo es posible que una vez que se ha pisoteada la sangre del pacto, se ha pisoteado ese sacrificio que hizo Cristo, volver atrás? Ya no hay más sacrificio que hacer. Y te habla muy fuerte, dice, sino aquel que se regresa tiene una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Le está diciendo, va a haber peor castigo para ti si te regresas hacia atrás. Y habla de la apostasía tremendamente. Y no estamos viviendo como los hebreos, mi amado. Y qué tremendo es que el día de hoy haya apostasía en muchas iglesias. Viven en apostasía y no se dan cuenta porque no estudian la palabra. ¿Sí? Fíjate bien, Hebreos escribió a una iglesia que no negó abiertamente a Cristo. Sí estaban pagando un precio, pero que estaban cansados de seguir pagando un precio. Se estaban cansando. Estaban cansando de seguir adelante. Nos dice Hebreos 10:39, por favor. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Le estaba diciendo, Cristo no te mandó a que fueras cobarde, sino a que arrebataras el reino. De los valientes era arrebatar el reino. ¿Sí o no lo dijo Cristo cuando anduvo en la tierra? Dice, sino de los que tienen fe, tenían que vivir por fe. El día de hoy, ¿cuánta gente vive por fe? La fe tiene un costo. Todos dicen tenerla, pero se paga por ello. Número uno, si tú dices tener fe en Cristo, debes vivir como Él anduvo. Debes de negarte a ti mismo como lo dijo. Debes de obedecer su palabra, guardar su palabra. Y también tienes que relacionarte con un Dios santo. Y un Dios que puedes decir con todas las palabras de tu boca, Dios está aquí, Dios está conmigo. Pero los demás observan que tienes prueba de ello, ¿sí? Tienen la convicción de la fe, hay pruebas, hay evidencias. Dios está alrededor de tu vida. Dios te guarda de problemas, Dios guarda tu vida de peligros, Dios te contesta. Y sobre todo, Dios te mantiene salvo. ¿Qué mejor testimonio ante este mundo incrédulo que tú vivas una vida agradable a Dios, que ellos dicen que no se puede? ¿Qué mejor testimonio que digan la mera verdad? Dios está con él. No hace lo que nosotros hacemos. Aunque yo tengo años de estar en esta iglesia, él me confronta con su testimonio. Me confronta, paga un precio. Como una vez una persona y que era pastor y que éramos compañeros de trabajo. Cuando yo decidí dejar ese, que era un buen trabajo, oílo bien, y que yo era llamado a la obra de Dios, renuncié
renuncié. Y él me dijo lo siguiente: mira, yo creo en Dios, soy pastor, enseño y estoy dispuesto a muchas cosas por Dios, pero no haría lo que tú hiciste. Yo no puedo dejar mi trabajo para un llamado. Y se sintió avergonzado. Contra un testimonio así, viviendo por fe, no te importan las cosas temporales. También te digo algo, o sea, son cosas que te pone Dios, no la congregación, ni el hombre, ni la iglesia. Pero también es un Dios que te va a sustentar y no te va a dejar. Dejes lo que dejes, lo mejor, te tiene preparado otras cosas. Pero son actos de fe, decisiones de fe, visión con fe. Por último, veamos Hebreos 11, 13 al 16. ¿Qué vieron las personas del Antiguo Testamento y de todos los tiempos? ¿Qué vieron en esa fe que se relacionaban con un Dios que les pedía dejar su vida, les pedía llevar su palabra, les pedía estar en su reino, agrandar su reino, trabajar en su reino? ¿Qué verían esas personas en un Dios invisible que solamente pedía y pedía? Ven, ve a esta tierra, háblales de mí, lleva mi palabra, da testimonio aunque quieran matarte. ¿Qué verían? Nos dice aquí el libro de Hebreos 11, capítulo 13 al 16, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabes qué veían toda esta gente? ¿Sabes qué vio Isaías, que estuvo dispuesto a la muerte? ¿Sabes qué vio Daniel? ¿Sabes qué vio Moisés? ¿Sabes qué vio todos los, le llaman héroes de la fe en el capítulo 11? ¿Sabes qué vieron todos ellos? Abraham, una cosa: el Eterno me está pidiendo mi vida, el Eterno me está pidiendo cosas, me está mandando, pero también el Eterno me está diciendo: haz esto y yo estoy contigo. Haz esto, pero el yo estoy contigo es un Dios eterno. Voy a estar también contigo en la eternidad. Vas a estar conmigo en la eternidad. Vas a estar conmigo en una ciudad que nadie ha visto y nadie conoce, sino aquel que ha pasado la eternidad. Entonces aquí te está diciendo que ellos entendían que esta ciudad no era de ellos. Ellos se sentían como extranjeros en una tierra ajena, en su propia tierra y en esta tierra, en el mundo. Es como si tú dijeras: ay, cómo me gusta esta colina tan tranquila, mi casa me gusta mucho, es más, de aquí nadie me saca. Es más, aunque haya vecinos feos, que me odian, me tienen envidia, esta es mi casa y aquí nadie me saca. No, no se sentían, al conocer a un Dios eterno, lo vinculaban a lo eterno y decir: ya no importa, sí tiene valor mi casa, sí tiene valor lo que tengo, pero no más que lo eterno, no más que estar al lado de Dios, no más que estar al lado de Jesús. Y eso vale, y eso hacía que los cristianos dieran su vida. No les importara ir a los leones, no les importara ser muertos, no les importara ser quemados en la hoguera. Decir: es más, de aquí me voy con mi Señor. De aquí me voy a esa patria, a esa ciudad que ha preparado Dios para todos aquellos que le siguen y le creen, no de dientes para afuera, con sus vidas. Eso es vivir por fe. El día de hoy la pregunta: ¿quién está viviendo por fe? O yo te pregunto: ¿crees esto? ¿Crees que vale más la casa que tiene Dios para ti que todas tus mansiones que puedas tener aquí? ¿Crees que es mejor estar en la eternidad, en un gozo eterno, que estar quemándose en un fuego eterno? ¿Crees esto? Porque si creyera, o si creyeras, o creyera al mundo, este mundo sería diferente, no habría pecados. Este mundo sería diferente,
¿sí? Las personas ya no les importaría lo que sufrieran en esta tierra, estuvieran nada más mirando y anhelando pasar a la eternidad al lado de Dios, al lado de Jesús. Tengo el cielo ganado, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y ya cierro con este comentario, con esta anécdota, historia, no sé cómo llamarle. En Inglaterra, en la época medieval, había un condenado a muerte. Lo llevaron de la cárcel a donde iba a ser ejecutado, donde le iban a cortar la cabeza. Era un criminal, ¿verdad? Lo llevaban allá y, y había un sacerdote, un clérigo que iba al lado de él. Hable y hable de la Biblia, hablándole de la salvación, hablándole del reino, hablándole de que se arrepintiera porque iba rumbo a la muerte, ¿no? Y el preso iba escuchando, y la persona le iba declarando y le iba diciendo las verdades del evangelio y le iba diciendo que pues había un Dios todopoderoso, había un cielo, etcétera, etcétera, pero se tenía que pagar un precio, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que se detuvo el reo y se volteó a ver al clérigo y le dijo: oiga, un momento, por favor. ¿Usted cree en eso que me acaba de predicar? Y se quedó mudo. Pero ¿realmente cree eso? Porque me lo está diciendo con una indiferencia, me lo está diciendo con una flojera, como si ya fuera una recitación. Digo, ¿realmente cree eso? ¿Usted vive eso? Y el sacerdote se quedó frío sin saber qué contestar. Y el rey le dijo: mire, si es cierto eso que usted está diciendo de la Biblia, si es cierto, si yo creyera eso, ¿qué cree? No me importaría la muerte. Es más, no me importaría el sacrificio. No me importaría lo que tuviera que pagar. Si fuera azotado, si por seguir a ese Dios que usted está diciendo y que promete un cielo, si fuera verdad, yo estaría dispuesto a que quemaran mi cuerpo. A los peores sacrificios estaría dispuesto. Es más, caminaría por toda Inglaterra descalzo y las calles llenas de vidrios. A eso estaría dispuesto. Pero no le creo, porque no veo su vida como es, como debe ser, y me lo está recitando como si usted mismo no creyera en él. No creo que usted viva esa vida. Lo reprendió. ¿Cuántos caben en este ejemplo? ¿Cuánta gente que recita el evangelio y dice: esto es poder, esto es libertad? Bueno, ya eres libre, ya eres salvo. Tú que me estás predicando, ya conociste la salvación. Todavía te veo en tu comodidad, todavía te veo. Te importan los números, me hablas suavecito. No me dices exactamente qué debo dejar de mis pecados. Hoy muchos líderes no se confrontarían como ese clérigo, que no dicen la verdad y no le dicen a la gente qué es seguir a Cristo, qué es negarse a sí mismo, qué es renunciar a todo lo que posee, qué es renunciar a su vida, qué es tener en primer lugar antes que su familia, sus hijos, su esposa, más, e incluso hasta tener en segundo lugar su propia vida, demandas de Cristo. ¿No serán confrontados como ese clérigo, los que hoy predican, muchos? Qué tremendo es. Qué tremendo es vivir por fe. Pero más tremendo es aún decir que viven por fe y estar engañados. Amén. Claro que sí. Bueno, es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo mensaje. Tengan buena tarde.